Buenos días, nosotros somos el grupo 2. Hoy hablaremos sobre la ética, la moral y la diferencia entre ambos. Vamos a empezar a decir qué es la ética. La ética viene de la palabra éticos, que significa carácter. Se llama ética o filosofía moral a una de las ramas más antiguas de la filosofía, dedicada al estudio de la conducta humana en conceptos como lo correcto y lo incorrecto. La ética contemporánea lleva a sus reflexiones en tres niveles distintos: la metaética, interesada en la naturaleza, origen y significado de los conceptos éticos básicos, o sea, a la ética en sí misma. La ética normativa, cuyo estudio se enfoca en la búsqueda en la interpretación de sistemas normativos con los que conducir al ser humano hacia la mejor vida posible. La ética aplicada, que consiste en la interpretación de casos y controversias. Tipos de ética. Existen tantos tipos de ética como campos de la vida que pueden someterse a juicio moral. Está la ética profesional, la que atañe el ejercicio de los saberes. Ética militar, aquella que tiene que ver con el uso de las fuerzas bélicas. Ética económica, la que vincula con la economía, el comercio y las finanzas. La ética religiosa, aquella que se desprende de una religión organizada y que sigue una tradición moral. Más que todo, la religión no está basada en la ética, sino en la fe. La ética no solamente se integra con los seres humanos, sino con los animales y las plantas. Dejaré el tiempo para mi siguiente compañero, que explicará la moral y la diferencia entre ambos. La moral es un conjunto de normas y costumbres que forman parte de la tradición histórica y cultural de una sociedad. Sirven para distinguir el bien y el mal. Muchas veces se maneja como sinónimo de la ética, aunque dependiendo del punto de vista que se vean, no son exactamente lo mismo. La moral se aplica en un contexto sociocultural e histórico determinado. En sus orígenes, la moral estaba íntimamente vinculada a la religión y los códigos de conducta religiosos. Sin embargo, esto cambió radicalmente a partir de la modernidad, en la medida en que la humanidad se vio obligada a redefinir y repensar sus conceptos y códigos de moralidad. Hoy la moral tiene gran presencia en las ciencias y en otras áreas del quehacer humano, y aunque las distintas iglesias siguen constituyendo voces importantes en la materia, hoy en día podemos regirnos a través de una moral laica, es decir, no religiosa. Los tipos de moral. Es posible clasificar la moral de acuerdo al ámbito específico en el que se circunscriben sus reflexiones sobre lo bueno y lo malo, como los siguientes casos. Moral religiosa. Es aquella que está determinada por una religión y se rige por los mandamientos de su credo o doctrina. Moral laica es aquella que no está determinada por una tradición mística o religiosa, incluso si muchos de sus valores coinciden con los de una tradición cultural muy marcada por el pasado religioso. Moral fundamental es aquella que aspira a ser universal, es decir, juzga los elementos más básicos de la existencia del ser humano. Moral social ve por los preceptos morales de la sociedad, es decir, los tradicionales y heredados o que impregnan en un momento determinado a un colectivo determinado, de lo que puede tener un individuo en su fuero interno. Moral individual es la aproximación personal e individual que cada quien tiene hacia los conceptos de lo bueno y malo. Parte de ella está determinada por la moral colectiva y social, y otra parte por su propia capacidad de evaluar la realidad subjetivamente. La moral es un concepto clave para la formación de la civilización humana. Una sociedad requiere siempre de un conjunto de reglas a las que ceñirse para garantizar la paz social
y la armonía entre sus ciudadanos. La historia de la moral es una parte vital de la historia de la humanidad. Algunos conceptos a tomar en cuenta son: lo inmoral es aquello que es contrario a una visión de la moralidad específica, aquello que rompe las reglas. Lo amoral es aquello que simplemente no se somete a cuestiones morales, no responde a la pregunta respecto del bien y el mal. Eso no significa que sea bueno ni malo, sino que puede ser ambas cosas. Un ejemplo de moral puede ser el relativismo moral. En este caso, hablamos de una vertiente filosófica que sostiene la no universalidad de la moral y los valores morales como una prueba de que todo intento de moralidad es necesariamente relativo, o sea, dependiente del contexto. Por ende, ninguna visión de lo bueno o de lo malo puede imperar sobre otras. Las palabras ética y moral pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Las diferencias entre ambos es que la ética es un estudio filosófico y científico, y la moral es puramente práctico, es decir, la ética habla de la razón y reflexión filosófica, pero la moral son los actos cotidianos que realizamos. La ética tiene una base totalmente personal e individual, mientras que la moral es lo contrario. La moral es una serie de principios y normas que rigen nuestro comportamiento. Hoy en día a la moral se le conoce como tener principios o costumbres. A nivel sociológico, la moral puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un conjunto de personas. La ética se trata de reflexionar sobre los principios que forman nuestra moral. Por lo tanto, es la parte filosófica, entre ellas el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Algunas diferencias. Ámbitos de aplicación. La ética se sitúa en el nivel teórico tratando de encontrar principios generales que favorezcan la armonía. La moral trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de situaciones. Origen y desarrollo. La ética tiene origen y desarrollo individual, mientras que la moral se deriva de las normas de un grupo social. Capacidad de elección. La ética son actividades y creencias. La moral es determinada por la cultura. Influencia. Las normas morales actúan a nosotros desde el exterior o desde el inconsciente. La ética depende de las elecciones voluntarias y conscientes. En conclusión, podríamos decir que la ética es universal, se puede aplicar en cualquier contexto, mientras que la moral varía en función de la sociedad.